Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, sean todos muy bienvenidos a este devocional dominical del domingo 25 de julio del año 2021. ¿Cómo ha avanzado el año ya? Este día domingo le damos la bienvenida a todos ustedes junto a mi amada esposa, nuestra hermana Damaris Jofré, quienes con mucha confianza creemos en que el Señor les estará guardando, protegiendo junto a sus familias, a todos y cada uno de ustedes, en los diferentes lugares donde se encuentran. En Francia, mis hermanas, allá en País Vasco, aquí mismo en Pamplona, y no solamente a nosotros, los miembros de nuestra congregación, sino que también a muchos que a veces también nos visitan para compartir con nosotros esta hermosa fe en el Señor y escuchar este devocional. Inmediatamente vamos a leer la palabra del Señor, en la cual vamos a meditar un momento para recibir el consejo del Señor. Quiero invitarles a leer en San Mateo capítulo 16, versículo número 13 en adelante. San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Usted lo puede leer de su propia Biblia o escuchar la palabra del Señor siguiendo nuestra lectura. Leemos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis primeras palabras son en este día alabar el nombre del Señor por esta bendición de poder tener la vida, la salud, de poder encontrarme en este lugar donde cada domingo procuramos cumplir con el Señor, con este trabajo que nos hemos propuesto hacer con ustedes, mis amados hermanos, de poder contribuir en vuestro desarrollo cristiano, dándonos el tiempo de meditar un momento en la palabra del Señor. Pese que, como ustedes saben, esta última semana he estado con algunos problemas de salud, pero esto hasta hoy no ha impedido el que podamos también cumplir con esta labor que hemos amado en el Señor. Bueno, esta palabra que nos ha dado el Señor hoy nos invita a reflexionar en algo muy maravilloso. Primero, que debemos comprender que el ser cristianos no significa que somos más capaces que otras personas. No es que seamos más inteligentes, no es que se nos haya ocurrido, no es que tengamos un coeficiente intelectual mucho más alto que otros y que por eso hemos creído en el Señor. La misma palabra del Señor a través del apóstol Pablo es clara al decir que por gracia somos salvos. Cuando el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos, esto significa de que es un regalo de Dios, de que no es por méritos humanos, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque algo hayamos hecho bien, en otras palabras, y entonces Dios nos da la recompensa de la salvación, no, sino que es por gracia de Dios, por gracia sois salvos. Y esta experiencia de vivir la gracia no la conocemos solamente desde el Calvario en adelante, sino que ya antes Dios el Padre, de quien procede toda la gracia bendita,
la empezó a manifestar en medio de aquellos que eran los más cercanos a Jesús. Porque vemos que él estaba siendo rodeado por muchos. ¿Se acuerda usted de la experiencia cuando el Señor iba caminando y muchos le rodeaban y una mujer llena de fe, dice la palabra del Señor, venía enferma, sufriendo un flujo de sangre durante muchos años? Pero ese día ella se propuso ir a Jesús. Y cuando Jesús iba pasando, se metió entre la gente y le tocó. Jesús le dijo a sus discípulos: alguien me ha tocado. Ellos le dijeron: Señor, pero la gente te aprieta y tú dices: ¿alguien me ha tocado? Hermanos, esto muestra que verdaderamente el Señor vivía rodeado de muchos. En otra oportunidad, dice la palabra del Señor, Él le pidió a sus discípulos que le permitieran subirse a la barca y lo pasaran desde la orilla al mar más allá, porque los que estaban alrededor de él, en el mar, en la playa, eran muchos que le agolpaban, saturaban probablemente alrededor de los discípulos, y entre ellos muchos que también le buscaban aún para matarle. Recordemos la palabra del Señor, que aún en su propia tierra Él fue perseguido para ser muerto. Y aún, dice la palabra del Señor, lo llevaron a una gran cima para de allí tirarle al Señor. Entonces, hermanos, claramente Él era rodeado por muchos que buscaban el pan, los peces. Algunos querían ser sanos, otros querían recibir a lo mejor paz para sus almas. Pero entre esos había un grupo de hombres que eran los más cercanos, aquellos que habían sido escogidos por Él para ser llamados apóstoles. La palabra del Señor dice que el ser apóstol es un ministerio de Dios. ¿Y quién lo da? Lo da claramente el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que a la iglesia, dice que ciertamente a unos constituyó profetas, a otros constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. Mire, qué maravilloso. Así se constituye una iglesia. Primero, profetas, que fueron la base de las Sagradas Escrituras. Luego, apóstoles, estos varones que fueron los más cercanos al Señor y de los cuales también formó parte luego Pablo, ¿verdad? Aquel quien él mismo reconoce, dice, yo como un abortivo, dice. Él luego de todos, fue el último de todos, vino al Señor. Pero bueno, volviendo al tema, ellos como apóstoles vivieron una vida muy cercana. Pero ¿quién hace posible esto? No es nuestro coeficiente intelectual, no es nuestra inteligencia, no son nuestras capacidades humanas, no es que mi apellido me permita ser un hijo de Dios, no es que mis padres me den como herencia el Evangelio, como muchas veces se cree o se piensa, no, sino que el Evangelio es recibido por la gracia de Dios, es un regalo de Dios a los hombres, son gratas nuevas de salvación. Dios nos bendiga en esta hora. Israel, luego que fue escrito el último libro de la Biblia, el libro de Malaquías, usted puede ver Malaquías, luego viene Mateo, se dice, de acuerdo a la historia hebrea y a la historia de los profetas, que luego de haber sido escrito el profeta Malaquías, haber escrito el libro que tiene su nombre, pasaron muchos siglos, algunos hablan de 3 siglos, de oscuridad en Israel, donde no vieron profetas que hablaran la palabra de Jehová. Muchos piensan que fueron tiempos negros en Israel porque muchos se extraviaron de la verdad, muchos no predicaron la palabra de Dios, la ley. Entonces se corrompió el pueblo, se corrompieron los sacerdotes, el pueblo se había encaminado hacia un mundo de religiosidad, pero donde ni ellos mismos podían cargar las cargas que sometían a otros. Entonces, en ese ambiente,
en donde el pueblo está corrompido y la religión hebrea también, aparece la persona del Señor. Una luz en medio de la sombra, una luz en medio de la oscuridad. Alabado sea el nombre de mi Cristo amado. Él traía una esperanza a Israel. Él traía una esperanza a Israel. Por eso que cuando el Señor murió en la cruz, al otro día estos caminantes a Emaús iban muy tristes, ¿verdad? Perdón, no al otro día, sino que los 2 días después, cuando el Señor resucitó. Y ellos caminando a Emaús iban tristes, recordando lo que había sucedido en Jerusalén, pero a ellos se le apareció Jesús resucitado. Y ellos no lo conocieron, ellos no se dieron cuenta que era el Maestro, el resucitado ahí mismo delante de ellos. Y ellos tristemente, cuando Él le preguntó, le dijo, ¿qué pláticas son estas que lleváis? Ellos dijeron, pero ¿cómo tú no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén? Él los miró y les dijo, ¿qué cosa ha sucedido? Ellos le explicaron todo lo que había acontecido con Jesús y ellos le dicen, y nosotros pensábamos que que murió, pensábamos que Él era la esperanza de Israel. Jesús los miró y dice la Biblia que Él empezó a predicar, les empezó a hablar de cómo en Jesús, en Él que había muerto, se cumplieron las profecías de los profetas, de que era necesario que el Cristo padeciese y muriese por todo el mundo. Luego dice que ellos le invitaron a su casa a pasar, a morar. Y cuando Jesús entró a la casa, dice que al sentarse a la mesa, al pedir la bendición sobre los alimentos, dice que Dios les revela y se abren sus ojos y ellos ven y reconocen que era Jesús el Señor, quien estaba en ese momento con ellos. Pero ¿quién les reveló a ellos eso? El Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Esto quiere decir de que el hombre y la mujer pueden tener a Jesús al frente, pero mientras Dios el Padre no les da la gracia para reconocer a Jesús, es imposible. Alabado sea mi Cristo Salvador. ¿Recuerda usted cuando resucitó el Señor? La Biblia dice que ese día muy temprano las mujeres llegaron al sepulcro. ¿Y qué pasó con el sepulcro? La roca estaba removida. Y cuando vieron las ropas del Señor, estaban allí, pero el cuerpo no estaba. ¿Qué habrá sentido María? No hay duda que una tristeza profunda. ¿Qué habrá pasado con mi Señor? Inmediatamente ella le buscaba y miraba y de repente se aparece un personaje. ¿Quién pensaba que era el personaje? Dice la Biblia que María, cuando vio ese personaje, pensaba que era el hortelano, aquel que cuidaba el huerto. Y cuando vio a ese personaje pensando que era el hortelano, ella le dice, Señor, te ruego que me digas dónde has puesto a mi Señor. Ella lo que más deseaba era saber dónde estaba su Cristo amado. Pero ese personaje era el Señor que había resucitado. Pero sus ojos no lo podían ver. Entonces inmediatamente el Señor le habla a ella y le dice, María. Y cuando María escucha su nombre, alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Qué bendito es cuando Dios nos llama por nuestro propio nombre, ¿verdad? María le dice. Inmediatamente María como que se le abre los ojos y lo mira, le dice, Señor, le dice. Y ella se va sobre él y él le dice, no me toques, María, todavía, no me toques, porque aún no he subido yo al Padre. Hermanos amados, estos ejemplos nos muestran que aunque nosotros estemos mirando a Dios, tengamos a Jesús enfrente, no es por nuestras capacidades humanas. A veces la prueba, el dolor, la turbación, la religiosidad, la angustia, a lo mejor nuestra confianza en nosotros mismos no nos permite ver que aquel que tenemos frente a nosotros es nuestro Cristo Salvador. Mire lo que sucedió en este pasaje. Jesús, llegando a esta región de Filipo, le hizo una pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
yo, en otras palabras. Y ellos le respondieron al Señor lo que debatía la población en Israel, lo que decía la gente en medio del pueblo. La gente era clara, ellos estaban confundidos. Ellos estaban muy confundidos porque habían tenido muchos siglos de oscuridad, como decíamos recién, donde los profetas no predicaban, donde los sacerdotes se habían corrompido, la religión se había corrompido en Israel. Entonces, tan mal, tan triste estaban los pobres, tan confundidos sus mentes, que los discípulos le dicen así al Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué hubiera dicho yo a lo mejor? ¿Qué hubiera opinado yo, Juan, si hubiera formado parte de esa sociedad hebrea? A lo mejor andaría tan perdido como ellos. Pero yo doy gracias al Señor, porque hace algunos años atrás, cuando yo también estaba perdido, sin esperanza de salvación, un niño perdido, Jesús el Señor se apareció a mi vida. Muchas veces había oído hablar de Él, muchas veces se me había predicado el Evangelio, pero nunca mis ojos vieron la verdad, nunca mis oídos oyeron tan maravillosa palabra, que la palabra del Maestro cuando llamó por mi nombre y me dijo: Juan, alabado sea el nombre del Señor. ¿Se acuerda usted de la experiencia de Pablo? O más bien Saulo de Tarso, ese era el verdadero nombre de Pablo antes de conocer al Señor. Él era un hombre fariseo, un religioso, celoso. Había querido perseguir a los cristianos, la iglesia de Dios. Era un hombre destructivo que quería dar muerte a los cristianos, a todos los que hablaban del nombre de Jesús, porque él no veía en Jesús al Cristo. Él era un fariseo más que todos los fariseos. Él era un hombre muy entendido, hablaba muchos idiomas, era un hombre muy sabio, muy religioso. Era considerado uno de los principales, tanto así que cuando muere el primer mártir de la iglesia, Esteban, dice que Saulo era uno de los jóvenes autoridades que estaba allí y él convino con la muerte de Esteban. Él aprobó la muerte de Esteban, ¿sí? Entonces, y un día Saulo, preparándose para ir a dar muerte a los cristianos, va camino a Damasco sobre su cabalgadura, dice la palabra del Señor, cuando de repente junto a todos sus soldados va camino a esa ciudad, pero desde los cielos cae como un gran relámpago. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendito es cuando Dios se encuentra con el hombre, con la mujer. Y ese día Saulo se estaba encontrando con Cristo el Señor. De repente oye la voz, porque Saulo cae de la cabalgadura, ve un gran resplandor, sus ojos quedan dañados, y luego de eso dice que allí desde el suelo él dice: Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Qué es lo que le había dicho el Señor? La voz desde el cielo le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Saulo respondió diciéndole: Señor, ¿quién eres? Esa voz le dice: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quieres que haga?, le dice él. Y el Señor le dice: anda a tal lugar y quédate allí hasta que se te diga lo que tienes que hacer. Hermanos amados, y desde ese día Pablo se convenció de que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Mesías prometido. Alabado sea el Señor. Ese día se convenció de que el Cristo era Jesús, aquel nombre a quien él había perseguido, pero en ese que había sido crucificado y luego, según algunos, resucitado, Saulo, tendría
el encuentro más maravilloso que en la vida el hombre podría tener. Y desde ese día Saulo fue convertido al Señor. El Señor le cambió hasta el nombre. Ya no te llamará Saulo, sino que Pablo. ¿Y sabe por qué? Porque con Cristo el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano amado, tú que me estás escuchando, a lo mejor recordarás también el día en que el Señor te llamó, cuando el Señor hizo la obra, cuando escuchó usted la voz de Cristo el Señor. ¿Lo recuerda? Qué maravilloso momento, ¿verdad? Nada nos había podido convencer, nada nos había podido abrir los ojos, pero ese día comprendimos de que Jesús era el Cristo, mi Salvador. Debemos recordar que Jesús era el nombre propio del Señor. Así como yo me llamo Juan, el Señor se llamaba Jesús. Un nombre muy popular en ese tiempo, en medio de Israel, un nombre muy repetitivo. Pero lo maravilloso de él es que él era el Hijo de Dios y en él se cumplió la palabra de Dios, tanto así que el cargo que Dios le da, la autoridad que le da, es la del Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías prometido. Entonces la persona de Jesús, este niño que nació allá en Belén, que se crió en Nazaret y que murió en Jerusalén y que resucitó en Jerusalén y que hoy día está a la diestra de Dios el Padre, en él se une la persona del Cristo, el cargo del Cristo, la investidura del ungido, y se conforma el nombre compuesto que nosotros conocemos como Jesucristo. Y cuando nosotros reconocemos al Señor y le decimos, Señor Jesucristo, mire qué maravilloso es esto, Señor Jesucristo, estamos reconociendo que Jesús es el Cristo. A diferencia de los judíos, quienes recuerdan a Jesús como un personaje histórico. Muchas religiones recuerdan a Jesús como un personaje histórico. Y aún muchos ateos reconocen que existió un Jesús como un hombre histórico. Para muchos, un profeta también. Para muchos, era un sacerdote judío. Para muchos, un maestro, un rabino que se volvió loco. Un judío, para muchos, que se transformó en un hombre que era un fanático en Israel. Para otros, un hombre con un desarrollo cerebral tremendo que hizo milagros. Eso dicen algunos. Pero para nosotros, ¿qué es el Señor? ¿Qué significa el Señor para mí? Pedro tuvo una respuesta muy clara. Dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló tu familia, no te reveló esto tus padres, no te lo reveló tu CI, tu coeficiente intelectual, tus capacidades humanas, tu inteligencia, sino que dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y luego de dicho esto le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Mire, esto me llama la atención. Simón, hijo de Jonás, no le dice Pedro. ¿Y por qué razón? Simón era el nombre antiguo de Pedro. Recuerde usted que así se llamaba él, pero el Señor le dijo, ya no te llamarás Simón, ahora tu nombre será Pedro. ¿Pero por qué le llama aquí Simón, hijo de Jonás? ¿No será que era prudente, era necesario recordarle a Simón de dónde él había salido? Porque el nombre Simón, hijo de Jonás, era su nombre antiguo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Jesús aquí le está recordando esa vida pasada. Es como que a Pablo le hubiera dicho nuevamente un día al Señor, Saulo, Saulo, nuevamente. ¿Qué hubiera sentido Pablo? ¿Se imagina? ¿Qué hubiera pensado Pablo si de repente él estando, no sé, allí consagrándose al Señor, el Señor viniera a él y le dijera, Saulo, Saulo? No hay duda que él hubiera recordado ese día en que cayó de la cabalgadura. Hermanos amados, ¿cuántas veces Dios también tiene que recordarnos
¿De dónde hemos salido? ¿Cuál era nuestra vida pasada? ¿Dónde nos encontró el Señor, hermanos amados? ¿Quién era Jesús antes para mí? Para mí era solo una religión. Para mí solamente era a lo mejor una iglesia. Para mí Jesús era semejante, sinónimo a una iglesia de la cual yo me avergonzaba, porque de allí era la familia de mi abuela y a mí me daba mucha vergüenza, porque mi padre me decía que ellos eran religiosos, que eran muy mal mirados en medio de la sociedad de mi país, llamados canutos, así, canutos, en forma despectiva, y yo no quería ser como ellos. Pero el día en que el Señor apareció a mi vida, hermanos, ese día que el Señor se encontró conmigo, desde ese día tan maravilloso, yo también como Pablo me decidí a dar mi vida por el Señor, a dar mi vida a Él y por Él, si fuere necesario. Así como no hay duda lo hizo Pedro también, pero el Señor le quiso recordar a Pedro de dónde él había salido. Hermanos, hoy nos está recordando Dios también que nosotros no hemos recibido esta honra por sangre como los de Israel lo creen, sino que nosotros los hemos recibido porque un día Dios se reveló a nuestras vidas. ¿Quién podría decir lo contrario? ¿Quién podría osar en esta hora de decir algo diferente? Todos hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero solamente gracias a la gracia salvadora de nuestro Padre Celestial. Por tanto, hermanos amados, no nos confiemos en que ya somos cristianos y vivimos una vida reposada, no, sino que entendamos que Dios nos invita permanentemente a recordar de dónde un día también hemos salido. Yo recuerdo la experiencia que contaba mucho uno de mis amados pastores que me pastoreó cuando yo era un jovencito. Él decía de que un hermano en una ciudad, el Señor lo había llamado al Evangelio siendo un comerciante. Y su pastor le había dicho a él siempre que él no trabajara los domingos, que tratara de dedicar tiempo para el Señor. Él lo podía hacer porque él era comerciante. Distinto es cuando trabajamos en una empresa, en una institución donde nos mandan a buscar y nos llaman a trabajar el domingo, es diferente. Pero él era su propio jefe y él tenía la voluntad de decidir si trabajaba o no trabajaba. Pero él no le hacía caso a su pastor y su pastor le decía: hermano, hágame caso, dedíquele el domingo al Señor, no trabaje vendiendo allá en la feria. Pero él no hacía caso. Y un día cargó su burrito, porque él cargaba su burro y se iba con el burro a vender. Y cargó su burro. Esta es una historia muy antigua. Y cargó su burro con todas las cosas el día domingo en la mañana y luego se lo quiere llevar a la feria, pero el burro no quería caminar. Y él tiraba del burro y el burro porfiado no quería ir con él, con la carga, no quería seguir. Entonces el hermano perdió la paciencia, pescó el azote y le empezó a dar azotes al burro y le decía: burro porfiado, burro porfiado, mal agradecido, te olvidaste cómo te compré, eras un burro flaco, y ahora eres un porfiado. Entonces en ese momento viene el Espíritu Santo y le dice: ¿y tú? ¿Cómo te encontré? ¿No eras un flaco, desventurado? ¿No estabas pobre? ¿No estabas perdido? Y ahora eres un porfiado y desobediente. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Dios nos ayuda a nosotros, hermanos amados de nuestra congregación. Apartemos lugar, tiempo para el Señor. Que los domingos, si podemos, se lo demos al Señor también, porque este Evangelio no lo hemos heredado, sino que lo ha revelado el Padre a nuestra propia vida. Así como esos caminantes a Emaús recibieron la revelación para ver a Jesús, así como María no entendió hasta que el Padre le reveló que aquel era Jesús, así como Pablo no comprendió que Jesús era el Cristo hasta que cayó de la cabalgadura, muchas veces nosotros tenemos que en nosotros
darnos cuenta que deben ser derribados nuestros argumentos, deben ser derribadas nuestras ideas, nuestras propias creencias humanas, para que demos lugar a la revelación de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en nuestros hogares. Si tiene un familiar que aún no ha conocido al Señor, ore al Señor para que Dios se revele a ellos. Si tiene algún amigo que usted quiere que el Señor salve, perdone, ore por él para que Dios se revele a él. Es la única alternativa en el siglo XXI de poder alcanzar la salvación, es que el Padre se revele. Y por eso, amados hermanos, mire, cuando Jesús el Señor también quiso hablar con su discípulo, un día Felipe le dice a Jesús el Señor, pero Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Pero Jesús el Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. Hermanos amados, Felipe no entendía, sus ojos no comprendían todavía lo que un día después comprendió. Hermanos amados, ayúdenos el Señor a nosotros. Dios bendiga, esta es su palabra y para Él la honra y la gloria. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que la bendigas en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a comprender que no han sido capacidades humanas las que nos han permitido recibir en nuestros corazones a Cristo el Señor, ni comprender de que Cristo el Señor es el Salvador nuestro, sino que ha sido la revelación tuya, Padre Celestial. Ahora bendíganos y permita que muchos más puedan tener también esta experiencia salvadora. Sin la experiencia y la revelación tuya, Padre, el hombre y la mujer no pueden ser salvos. Te ruego ahora te sigas revelando en esta ciudad a muchos más. Te lo pido y te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos invitados a nuestro próximo devocional y también a nuestra escuela dominical el próximo domingo a las 11:30 de la mañana, donde vamos a transmitir nuestra escuela dominical para nuestra iglesia en Elche y todos los demás locales desde aquí, desde la ciudad de Pamplona, porque nos ha honrado el Señor ese día para hacer la escuela dominical. Que el Señor les bendiga.